Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy nuestra cápsula ya la número 139 cápsulas, pues que tienen el cometido de incrementar la cultura jurídica de la sociedad, de quienes nos están viendo, la mayor parte pues estudiantes de derecho, que me da mucho gusto, para que se comenten noticias jurídicas de actualidad y temas importantes en esa misma temática. Y bueno, el día de hoy tenemos la noticia de que la Corte va a entrar al estudio a través de la ministra Yasmín Esquivel, ministra de la Corte. Esto debido al anuncio que hizo el titular de la Profeco en atención a que dos empresas promovieron amparo contra los actos de ejecución de la norma oficial mexicana en relación con el etiquetado de alimentos y bebidas preenvasadas. Recordemos que este tema fue un tema muy polémico que finalmente concluyó con la aprobación de ese etiquetado en el año 2020 y donde pues obviamente los primeros que se resistieron a este tema del etiquetado frontal ya más visible hacia el consumidor, finalmente se aprobó en beneficio pues de todos los consumidores para que supieran a ciencia cierta el contenido de azúcares, de grasas, presencia de edulcorantes, etcétera, y que esto pudiera ser advertido por el consumidor al adquirir el producto. Si ustedes recuerdan, hubo mucho jaloneo y cabildeo por parte de las empresas, sobre todo las empresas refresqueras, en relación con este tema, porque pues, obviamente ellos pensaban que les iba a complicar el tema de la adquisición de sus productos. Les digo que la resistencia fue muy grande, se extendió la discusión por algunos años, porque pues esto para México era relativamente nuevo, aunque para otros países en Europa, en Sudamérica, pues ya tienen décadas de este tema del etiquetado frontal. Y a raíz de la publicación de esta norma oficial, no tengo ahorita el número exacto de la norma oficial, ahorita déjenme ver si por aquí lo tengo. Dos empresas, una de ellas refresqueras, es la norma SCFI SA 1-2010, es los cuadros que vemos ahí en negro, que dice exceso de calorías, grasas, azúcares o sodio. Varias empresas pues se inconformaron, algunos amparos no procedieron, pero dos de ellos, después de haber agotado toda la instancia para que se declare inconstitucional ese etiquetado, llegaron finalmente a la Corte. Y esta ministra va a analizar si la norma, nuevamente, si la norma es acorde a la Constitución o no es acorde o es inconstitucional con el texto constitucional. Obviamente para el análisis de un servidor, para mí, obviamente que las especificaciones del etiquetado de alimentos que se publicó en 2020 es constitucional, es acorde con el texto constitucional. Y desafortunadamente tenemos por ahí un precedente no muy agradable de una refresquera que ustedes ya conocen, blanco con rojo, su etiqueta, que se descubrió que en el 2017 hizo un tráfico de influencias muy fuerte y obviamente pagos, yo creo, algunos legisladores e incluso cabildeo en Estados Unidos para que se favoreciera esa empresa en cuestión del etiquetado frontal. Promueve un amparo por aquellos años, igualmente litiga en Estados Unidos y llega un caso similar a la Corte. No tenía yo el sentido de la sentencia, pero fallaron a favor de esa empresa.
una empresa multimillonaria que sigue haciendo y deshaciendo sin ningún pudor, vendiendo sus productos y, en mi opinión personal, pues sin importarle las consecuencias del consumo de ese producto. Son los intereses económicos muy grandes. Entonces, en aquella ocasión llegó el tema a la corte y fallaron a favor de esas empresas, de esa empresa refresquera, y hoy llegan dos amparos de una empresa refresquera, la otra de alimentos, para que se vuelva a hacer un análisis si este etiquetado frontal es acorde o no a el texto constitucional. Sin duda, pues esta noticia me pareció muy importante porque desafortunadamente cuando la autoridad, en este caso la COFEPRIS y otras autoridades sanitarias, tratan de poner en orden a las empresas de alimentos, que bueno, yo observo en lo personal que la mayor parte de los alimentos pues tienen ese etiquetado, ¿no? Esto quiere decir que las empresas no se han preocupado, no sé por qué, la verdad ignoro, por mejorar el contenido de ciertas sustancias en sus productos y todavía conservan esos ingredientes y enfrentan ese etiquetado y el producto se sigue vendiendo, ¿no? Obviamente con la leyenda restrictiva o informativa que tiene el producto, ¿no? Obviamente esta reforma del etiquetado pues llega tarde a México, llega desfasado unos 10 o 15 años, pero pienso que es un logro el que se haya hecho de esa manera. Desafortunadamente, pues obviamente en los cabildeos que hubo en esta ley, pues hubo una evidente corrupción por tratar de tirar esta iniciativa. Finalmente las organizaciones de la sociedad civil se impusieron para que finalmente se regulara ese tema y pues va a entrar nuevamente a estudio en la corte. Yo pienso que el fallo va a ser de que el etiquetado frontal y la norma oficial mexicana que ya mencioné, déjenme ver, aquí tengo el número, la 051, pues es acorde a la Constitución, acorde a el derecho a la alimentación, a la salud, etcétera. Y pues es finalmente el consumidor quien decide lo que consume, ¿no? Lo que se quiere es que sea de manera informada el consumidor y las empresas informen sobre el contenido de su producto y pues se decida libremente si se consume o no, ¿no? Porque ya sabemos que las prohibiciones pues genera mercados negros y finalmente el producto se sigue comercializando. Pues ya lo hemos visto, lo hemos comentado en otras cápsulas con el tema de bebidas alcohólicas, el tabaco, por ejemplo, cuántos daño hace el tabaco a la gente y se sigue comercializando a pesar de las leyendas grotescas que están en las cajetillas de cigarro, ¿no? Finalmente la decisión es de la persona. Yo estoy de acuerdo que haya mayor dureza para las empresas en ese aspecto, pero bueno, finalmente esos etiquetados en cierta manera pues han servido para informar al público sobre el contenido de este tipo de productos y que pueden ser dañosos para la salud en general, ¿no? Entonces me pareció este tema porque se va a discutir, me parece que en esta semana en la corte o en la siguiente. Es un tema actual que seguramente dará muchos comentarios en relación a ese tema y también lo que quería comentar es que todavía vemos que hay empresas intocables, intocables, no solamente refresqueras, sino otras empresas de alimentos, de bebidas, que bueno, siguen siendo intocables, siguen prevaleciendo los intereses económicos sobre la salud de las personas y yo en lo personal la decisión de un número de ministros pues no puede ser más importante que la salud o que la decisión de la gente, ¿no? Entonces en ese aspecto yo considero que debe haber un análisis argumentativo de fondo para que se pueda
establecer de que continúe este etiquetado, porque estos cambios obviamente son en beneficio del consumidor. Gracias, maestro Víctor, buen día, qué bueno que nos acompaña, fiel seguidor aquí de nuestras cápsulas. Y bueno, ahora vamos con las preguntas de nuestro público. Aquí tenemos 3 preguntitas que no habíamos desahogado en la semana anterior. Aquí nos dice, fui infraccionado por los parquímetros en la ciudad de Puebla, es legal, es inconstitucional. Ya lo habíamos comentado en la sesión, en algunas cápsulas anteriores, de que el tema de los parquímetros es un tema muy polémico. Cómo es que un particular pueda obtener un lucro, un beneficio, pues por el uso de la vía pública. Entonces, aquí yo lo que recomendaría, pues ya no es tanto el impugnar la concesión que se hizo hacia la empresa, sino impugnar la infracción. De hecho, el recurso procedente es el recurso de revisión, previsto aquí en el Código Reglamentario del municipio de Puebla, y en otros municipios es el recurso de inconformidad, conforme a la Ley Orgánica Municipal. Se presenta por escrito, se alega que no se cumplen todos los parámetros que señala el propio Coremún para la imposición de ese tipo de multas, y la mayor parte de las veces se anula esa multa. Claro, es un proceso un poquito largo, aquí hay que ver el riesgo-beneficio, pero sí hay posibilidad de anular esa infracción, de que quede limpio el expediente del infractor. Eso también es importante porque se borran todos los antecedentes, y el pago de lo indebido. Esto quiere decir que se devuelve al usuario, al ciudadano, se le devuelve la cantidad que pagó de multa, ¿no? Y no solamente estoy hablando del tema de los parquímetros, sino también estoy hablando del tema de las infracciones de tránsito, que muchas veces, no voy a decir que todas las veces, algunas veces el ciudadano se lo merece porque infracciona el reglamento, pero algunas veces se considera injusta esa infracción, y igualmente se puede combatir a través del recurso de revisión. Es un recurso administrativo, y se puede anular esa multa, sobre todo en el tema de los parquímetros, que luego los supervisores de movilidad se ponen muy estrictos, incluso hasta pisando la raya, estando dentro del cajón, multan a la gente, ¿no? Entonces, aquí lo recomendable respecto de la pregunta de Andrea Sánchez, de aquí de Puebla, que ya le teníamos esa pregunta ya desde hace algún tiempo y la desahogamos. Ahora la señora Marta Díaz nos dice, mi esposo murió sin testamento, ¿qué es lo procedente para obtener los bienes? De hecho, también igual esta pregunta ya la habíamos desahogado en algunas otras cápsulas. Recordemos que hay 2 tipos de vías para la sucesión de bienes, sobre todo si hay bienes en una persona, que es el testamento, que es lo más recomendable. De hecho, ya pasó apenas el mes del testamento, en septiembre. El testamento se hace ante notario, y si se deja la última voluntad de los bienes es mejor, porque se evita muchos problemas a posteriori. Pero si no se dejó testamento, hay que promover un juicio ante un juez familiar, que se llama un juicio intestamentario, para que los parientes más cercanos, la esposa en este caso, o los hijos los parientes más cercanos hereden esos bienes inmuebles, sobre todo de cuantía. Se puede hacer la declaración de herederos y ya escriturar si es que hay bienes a favor de los familiares, ¿no? Entonces, pueden acudir a un defensor público o a un defensor particular, un asesor particular, para que puedan hacer ese trámite. La Red de Abogados Puebla, pues obviamente nosotros hacemos ese tipo de trámites, se llaman procedimientos hereditarios, ¿no? Y tenemos nuestra última pregunta de Juan López, de Tlaxcala. Dice, en relación con la aportación de armas de fuego, ¿es legal o ilegal? Igualmente ya también habíamos comentado en nuestras cápsulas un tema similar. Recordemos que la aportación de armas está prohibida si no tenemos licencia expedida por la Sedena para portar el arma. El portarla es andarla trayendo consigo el arma en cualquier lugar, en un
en un lugar público, etcétera, pero necesitamos permiso y justificar por qué queremos esa arma de fuego. La propia Constitución y la ley señalan de que sí podemos tener armas de calibre que no sea del ejército en nuestro domicilio, hasta 2 armas, pero no las podemos portar, o sea, las debemos de tener en casa para la defensa propia o de nuestra familia, de un tercero, pero solamente en nuestra casa. No podemos transportarlas, no podemos portarlas, y las podemos utilizar para la legítima defensa. Eso sí está autorizado. De hecho, hay programas de despistalización precisamente porque pues el tener un arma conlleva un riesgo para quienes están cerca de esa persona, de los familiares, con relación con el arma, ¿no? Puede ser que un niño tenga acceso al arma, etcétera, ¿no? Entonces, lo que no queremos es que se arriesguen y que quien tenga un arma pues lo haga de manera responsable, pero si se quiere portar o incluso tener en el vehículo, pues se tiene que tener un permiso, y sí las podemos tener, pero las podemos tener en casa, para defensa personal, y no para andarla portando, ¿no? Entonces eran las 3 preguntas que teníamos en relación con este tema, con estos temas que los teníamos pendientes. Y bueno, pues agradeciendo también aquí al maestro Enrique de Llano, gracias que nos está viendo, y a todos los que nos estén viendo en la grabación de esta cápsula, ya la número 139 cápsulas de Cultura Jurídica Televisión. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana.